Esto es Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola, amigas y amigos de Existo Radio. Hoy vengo con un nuevo episodio, otro episodio existencial, conmigo, Alex Piñeiro. La vida me ha puesto viajes por delante y he tenido que priorizar ciertas cosas, no porque el podcast esté por debajo en mi lista, pero por aquello de querer vivir el presente, el momento presente y estar enfocada en las cosas aquí y ahora, he tenido que ordenar. Y ahora toca volver aquí, por unos episodios hasta que vuelva a viajar de nuevo de gira. Y mi conversación contigo hoy explora un tema que creo que llevo toda la vida rastreando. Sí, creo que llevo toda la vida buscando la manera de poder darle sentido a la vida y explicarme a mí misma para qué estamos aquí. Y por esa pregunta he iniciado varios proyectos, uno de ellos, Existo y Existo Radio. Porque a mi modo de ver, vivimos nuestros días constantemente buscando. Sobre todo buscando placer. Algo con lo que sostenernos como poco y con lo que soportarnos muchas veces. No hace falta, creo yo, enumerar todas esas cosas, acciones, pensamientos, memorias, anticipos, personas a las que acudimos todo el tiempo, porque cada uno tiene las suyas y somos muchos en el planeta. Hoy, aquí y ahora me hago esta pregunta. Entonces, ¿hemos construido una sociedad basada en nuestra necesidad constante de sentir placer? Muchos quizás tenemos una respuesta dentro de nosotros ya, pero ahí lo dejo hoy abierto para que podamos explorar. Y hay mucho más, porque mi desarrollo hoy parte de esto, pero lo encamino hacia, digamos, un vacío. Ese vacío que sentimos si no sentimos placer. Y otra pregunta, entonces, ¿cuál es la causa de este vacío? Porque no lo sentimos solo una persona, ni 2, ni 3.000, sino es un síntoma que llevamos todos a rastras. Si no es una búsqueda de pareja o de compañía de vida, es comernos un plato de comida rica que nos produzca satisfacción y además quizás incluso repetir otro plato y postre, o comprarnos los pantalones de moda o la casa más moderna, sentirnos reconocidos en el trabajo o que nos aplaudan de diferentes maneras, por ejemplo, compartiendo nuestro contenido en las redes sociales, cosa que nos hace sentirnos muy bien de forma instantánea. Estos síntomas o estas señales están en todas partes. ¿Señales de qué? Lo que a mí me ha ayudado a encontrar sentido a esta necesidad, a este vacío, y menciono con cuidado lo de encontrar sentido porque, matizo, es hasta lo que mi cabeza me puede llegar a permitir entender lo intangible, es que se nos ha olvidado una pieza. Hay 3 y contamos solo 2. A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos repetido las mismas preguntas existenciales una y otra vez, con tantísimas respuestas, que siempre son las mismas. Y, curiosamente, rescatando unas páginas del libro de Neale Donald Walsch, Conversaciones con Dios, un diálogo fuera de lo común, que si no lo has leído no es un libro de religión, no me deja de asombrar su siguiente afirmación. Eres un ser de 3 vías. Consistes en cuerpo, mente y espíritu. También
Se puede llamar físico, no físico y metafísico. Esto es la tríada, la Trinidad, la ley del 3. Y se ha llamado de muchas maneras. Los psiquiatras lo llaman consciente, subconsciente y superconsciente. Los filósofos, el yo, el ego y superego. Los científicos, energía, materia y antimateria. Poetas, mente, corazón y alma. Tu tiempo está dividido en pasado, presente, futuro. Y el espacio es aquí, allí y el espacio entre medias. Entonces, tenemos respuestas delante y no las vemos. ¿Con qué ojos estamos mirando? ¿Desde 3 vías? Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender esta tercera parte, esta tercera vía, ese espacio entre medias que no se ve? También hay muchas maneras de llegar a ver estas respuestas. Podemos leer, meditar, es decir, estudiar si sentimos la curiosidad por saber más. Y los que estamos aquí compartiendo este episodio ahora mismo, yo desde mi aquí y ahora, y tú desde tu aquí y ahora, sé y siento que compartimos una curiosidad parecida. Y la vida también nos va dejando las respuestas en bandeja, con mucha sutileza y con la certeza de que algún día, o en alguna otra vida, las iremos viendo. Y es tan sutil como un susurro. Un mini clic, desde cosas que parecen pequeñas coincidencias hasta sincronías maravillosas que te dejan con la boca abierta. En mi particular estudio sobre esta existencia, la vida y el para qué de todo esto, he tenido conexiones con personas, lecturas, vivencias, sincronías y lecciones milagrosas. Y una de ellas la voy a compartir aquí hoy. Esto es algo que llevo más o menos un año queriendo compartir en Existo Radio y creo que por la profundidad del tema no lo he hecho antes. Requiere mucho tiempo y estar bien alineado para poder plasmar lo que viene a continuación de la forma menos condicionada posible. Y también escuchar el momento, sentir el momento en el que esto sale de mí. O circula a través de mí como un canal, porque la información no es mía, pasa por mí y a continuación pasa por ti. Cada día cuando salgo a correr o cuando tengo un momento para mí, me vienen mensajes sobre este episodio, sobre todo en forma de frases que me llegan cuando estoy inspirada. Y como esto te va a llegar a ti, te doy las gracias por escuchar, por estar, por sentirlo y por compartirlo si así lo sientes. Mientras suelto estas líneas, al igual que cuenta Shirley MacLaine en el texto que os voy a compartir a continuación de su libro El Camino, siento que me bombea el corazón de alegría. Se me abren los poros a la vida y siento apertura y expansión del cuerpo, tanto que mi alma está viajando por la nada, como pasó al principio de los tiempos. Si esto suena ahora mismo un poco confuso, quizás se entenderá mejor cuando la autora de El Camino cuente su relato. Es por esto que desde hace tiempo ya quería compartir en el podcast un fragmento de El Camino de Shirley MacLaine. Las piezas del puzzle siguen encajando. He tenido la gran suerte de existir en este podcast con invitados que hablan este mismo idioma usando un lenguaje común, el de la unión, el del amor, pero del amor grande, el universal. Todos al final estamos viendo lo mismo, viviendo lo mismo, compartiendo lo mismo. Quiero aclarar que el libro, El Camino, lo tengo en inglés y lo he traducido tal y como me ha salido, respetando cada expresión de Shirley MacLaine para no perder la pureza de su experiencia. Empezaré contando mi experiencia con este libro, porque también tiene su sincronía. Un día o una noche, no recuerdo si era durmiendo o una mañana corriendo, me vino a la mente este libro, El Camino. Este libro a mí me dio una clara respuesta del origen de lo que somos, y a mí me sirvió. Recuerdo que cuando lo leí hace un par de años me voló la cabeza y sentí un alivio enorme porque por fin sabía de qué va todo esto. Y el libro me ha conectado con mucho. Mientras suelto estas líneas me estoy dando cuenta de que todo está más conectado de lo que me pensaba.
y daré unos datos para que os podáis situar. Hace unos años, mi padre, mis hermanos Sam y Joel y yo decidimos hacer el Camino de Santiago juntos. Y el Camino de Shirley MacLaine habla del Camino de Santiago y de su experiencia cuando lo hizo en aquel entonces, que fue una experiencia a muchos niveles. Pues bien, nuestro propio Camino de Santiago fue mágico porque fue genial poder coordinarnos para hacerlo, dado que todos siempre estamos tan ligados. En realidad nosotros hicimos el final del camino, que va desde Santiago hasta el Cabo de Finisterre. 6 días de pasos, risas, momentos de soledad, de reflexión, de hablar con animales, sobre todo mi hermano Sam, que se hizo amigo de cada burro, perro, gato y pájaro que se encontraba por el camino y les ponía nombre y se hacía selfies con ellos. También tuvimos mucho rato de cantar por el camino. Mi hermano Joel era el máster en esto y yo me di cuenta de que por fin había encontrado sentido al tiempo libre. Cuando hay una misión, quieres seguir adelante. Mi padre era nuestro sostén. Se había hecho el camino ya 6 veces anteriormente y ahora entiendo por qué. 6 años más tarde, paseando de turista por Bath con Jim, entré en una librería que se llama Chippings, mítica en el centro de la ciudad. Nada más entrar, a mi derecha, parece que sobresalía el libro de El Camino de Shirley MacLaine. No lo buscaba, apareció. Jim me trajo a visitar la ciudad como un día de excursión antes de que todo cerrara por la pandemia. En ese momento no buscábamos casa aquí, pero parece ser que el universo y nuestro propio camino por la vida lo tenía bien definido. Mi primera compra en Bath fue ese libro. Ahora me empiezan a encajar tantas piezas de mi puzzle. El libro que tantas respuestas me ha dado lo compré en la ciudad donde ahora estoy viviendo. No solo viviendo, sino expandiéndome y aprendiendo muchas lecciones de convivencia, de vivir en un país al que no estoy acostumbrada y de enraizamiento, de profundizar en las sensaciones y de entender que hay mucho más. Espero que disfrutéis de este relato, traducido por mí, ya sabéis, tratando de respetar los detalles de su experiencia. Os recuerdo que podéis encontrar links en la descripción del podcast. Con todas vosotras, con todos vosotros, un fragmento de El Camino de Shirley MacLaine. Querido lector, es aquí, en este punto, en el que me he debatido conmigo misma si incluir los próximos acontecimientos en la historia de mi camino. No puedo negar que viví lo que viví, pero también soy consciente de lo impactante e incómodo que puede resultar para personas que no han vivido alguna experiencia así. El camino, en sí mismo, ayuda a resolver conflictos emocionales, pero yo estaba experimentando las razones espirituales, profundas y ancestrales que nos han llevado a estas confusiones emocionales que suponen el origen de nuestros conflictos actuales. Lo que trataré de servir y de escribir quizás te haga retirarte del camino y te lleve al borde de la razón. Pero siempre he sentido que si no podemos caminar hacia el borde del precipicio, ¿qué sentido tiene caminar? Hay muchas maneras a través de las cuales cada uno experimenta su educación espiritual. Mi corazón comenzó a expandirse como si la memoria de lo que estaba a punto de ocurrir residiera allí. Podría sentir una especie de bombeo del alma en mi corazón, en mi pecho. Mi cuerpo parecía estar ajustándose a algo nuevo dentro de mí. Durante el camino, escuché la voz de San Juan. Y vi un símbolo, una especie de triángulo con 3 espirales, una en cada punta. Juan me explicó. La primera herida a la humanidad fue la separación física de Dios y espíritu, cuando el alma entró en materia. El primer acto de karma fue miedo.
Observé el símbolo mientras continuaba explicando. El triángulo constituye la Trinidad, que significa el balance entre mente, cuerpo y espíritu, o el Dios, la diosa y el Hijo. Representa el camino de regreso a Dios. Cada espiral representa el balance del yin y el yang, masculino y femenino, en mente, cuerpo y espíritu. Las energías se doblan hacia sí mismas, hacia el centro de la Trinidad, que es la de Dios. Me referiré a Dios como deidad a partir de ahora, ya que no tiene género. En el primer paraíso de la tierra, San Juan me continuaba diciendo, los primeros humanos vivieron en un estado de perfección. Esto es, cada alma era a la vez femenina y masculina. Divisaron una forma física en la que experimentar esta forma integrada de masculino y femenino. Esta forma era lo andrógino. Esta forma física reflejaba perfectamente el alma. Cada ser humano vivía en un estado andrógino. Este periodo se conoce como Lemuria. Mitológicamente se conoce como Jardín de Edén. Su estado espiritual se refleja perfecta y equilibradamente en este estado físico. La energía de cada individuo se integraba en sí mismo, tal y como muestra la imagen de esa especie de triángulo con 3 espirales, una en cada punta, encarada hacia el centro de la Trinidad. La civilización de Lemuria se mantuvo durante varias eras, y luego, a medida que las formas del alma se aventuraban a experimentar su fisicalidad, una decisión fue tomada. Se eligió separar el yin del yang, el femenino del masculino. Se dividieron. A partir de la costilla de Adán nació Eva. Esta historia, incluida en vuestra Biblia, es congruente, añadió San Juan, excepto que simbolizó lo que vendría a ser la división sexual. Esto marcó el final de la civilización de Lemuria y el principio de la civilización de Atlántida. Este es el link, dijo San Juan, que estabas buscando. Con el acto de separación sexual que llevó eras completar, el ser humano se vio separado de su otra mitad. Y con esta averiguación apareció el miedo, el temor al aislamiento, la soledad, y más separación, menos equilibrio perfecto del alma, que era el reflejo de la deidad. Pero para entender aún más profundamente, dijo Juan, es necesario hacer otro viaje aún más atrás en el tiempo. Tenemos que ir incluso antes y por encima del espacio y tiempo, antes de que existiera el movimiento. Volver a la nada. En ese vasto vacío en la nada, solo un espíritu existió, la deidad. Al principio solo había una consciencia, un espíritu, una fuerza, una sola unidad. Acompasada con esa fuerza estaba la energía que más tarde uniría todas las cosas, toda la vida, todo pensamiento, todos los decretos, todo, y convertir el todo en uno. En medio de esa soledad, el único espíritu empezó a moverse dentro de sí mismo. Ese único espíritu arrancó el movimiento de grandes maravillas y creaciones. Un panteón de gases e hidrógeno giraban entre sí hasta convertirse en soles. Luz y oscuridad se combinaban con sustancias gaseosas, mezcladas a su vez con actividad nuclear, y de ahí apareció el color. Materia y espíritu interactuaban con el nacimiento del cosmos, creándose universos dentro de universos, mundos dentro de mundos, dimensiones dentro de dimensiones. Y aún había tan solo un espíritu, una energía, una ley que creaba el movimiento, que unificaba a todos los sistemas, convirtiéndolos en totales y enteros en sí mismos. Y toda esta creación fue armoniosa, como sinfonías creando música desde las esferas.
trillones de galaxias se removían y encendían por dentro y alrededor de sí mismas. Mientras soles explotaban y morían y otros soles nacían, se activó el vacío cósmico de la nada. El gran pensamiento había actuado. La deidad se movió durante 7 grandes periodos. Después del 7º periodo, la deidad descansó. Y ahora este universo crudo se veía estable y en armonía. Había una armonía y paz. Paz total. Aún así, había algo incompleto. El Gran Espíritu encontró la necesidad de experimentar la sensación de sí mismo dentro de sí mismo. Sintió la necesidad de sentirse desvacío. Sintió la necesidad de sentir. Experimentó que sus creaciones tenían sentido, pero no para estar en soledad. Sus criaturas necesitaban sentir. Haré la mayor creación de todas. Crearé la vida. Y así nacieron almas independientes, en estados de divina perfección y esencia. Trillones de almas en la imagen divina de la deidad. Y una pura luz blanca esparcida por todo el universo se partió en 2, creando pares de almas extendidas entre sí, todas capaces de viajar entre sí sin perder la sensación de pareja. El Gran Espíritu creó estos pares para ser almas gemelas. Cada individuo del par fue creado masculino y femenino. Así pues, completo en sí. Así, cada alma combinaba ambos géneros, por lo que no era nunca desigual al otro miembro de su par. El Gran Espíritu, consciente de su propia perfección, deseó que sus hijos se pudieran satisfacer entre sí y que como pareja de alma pudieran ser testigos uno del otro. Por ello es que se crearon de 2 en 2 y se unieran desde el principio de los tiempos, y su unión se mantendría intacta en la eternidad. Juntos brillaban como 100 soles y a su vez cada uno llevaba su propia luz, como seres de luz, hijos de la deidad. A la vez llevaba su propia polaridad, yin y yang, positivo y negativo, tal y como ocurre en el universo, ya que sin esta polaridad, luz y sombra, día y noche, arriba y abajo, no habría acción, no se activarían las fuerzas motoras de la creación. Desde la polaridad hay creación, hay vida, ya sea espiritual, científica, filosófica, matemática o física. Así pues, las almas gemelas, hijos de la luz, se crearon para ser acompañantes el uno del otro, mientras que, a la vez, servían de acompañantes de la deidad, su creador, y del Gran Espíritu, que es lo que unifica todas las cosas. Durante billones de años, explicaba San Juan, estas almas tuvieron una evolución, cargados por la deidad para ser co-creadores de su vida física. Trillones de pares de almas danzando por el espacio hasta que algunos aparecieron en el propio planeta Tierra, mientras otros se esfumaron a otros planetas en la galaxia y llevaron a cabo tareas en otros mundos. Algunos permanecieron en su estado divino, sirviendo solamente al Gran Espíritu. Entre ellos, unos llamados Miguel, Ariel, Rafael y Gabriel. Entre ellos se comunicaban a muy altas frecuencias vibracionales de luz, frecuencias de iluminación muy desarrolladas. Estaban dotados de madurez y su voluntad era divina y plena, sirviendo al Gran Espíritu que los creó. Tenían alas electromagnéticas y columnas de 7 luces brillantes alineadas en sentido vertical, que se conocían como chakras o los órganos del alma. Estos arcángeles
cuidaban de las almas que eran enviadas a la tierra. Observaban a las almas ser, cada una creada de una forma genuina por su propio ser, con sus propias luces, espectros de color, oscilaciones eléctricas. Les observaba moverse en sus continuos círculos, como lo hacen los planetas, siendo el yin y el yang las polaridades de su movimiento cíclico. El yin era el aspecto femenino de cada alma y el yang el masculino. El yin era la polaridad de energía atrayente y el yang la polaridad de energía de la acción. Los dos eran iguales, equivalentes. El uno sin el otro carecerían de actividad. No habría nada. No habría vida. Así pues, en cada alma se completaba un círculo completo, porque cada alma era andrógina. Y cada par de almas andróginas tenía su propia frecuencia electromagnética que les unía. El propósito era el de ser testigos a la deidad y servir la voluntad divina, que en compensación supondría servirse a su ser superior. Y para cumplir esto, la deidad dotó a sus hijos, seres de luz, la mayor de las bendiciones, libre albedrío, es decir, la habilidad de ser libres y elegir su propio maestro. Con la primera oleada de almas llegadas al plano terrestre, se presentó una novedad, la metamorfosis. Estaban aquí para crear nuevas especies y para ayudar con la evolución de la vida, y para asistir en la evolución de la vida que habían creado. Y así las almas de luz empezaron a crear vida. Se concentrarían en comunidad con las frecuencias electromagnéticas de otros seres, hasta que el objetivo de su creación física respondiera con vida propia. Un lagarto crecería y se expandiría, quizás formándose con alas, y quizás lentamente desarrollarían plumaje. Cientos de miles de criaturas aparecieron y evolucionaron en esta era. A través del movimiento de tiempo y espacio, las almas destinadas a existir en el plano terrestre se fascinaron más y más por la tierra física hasta el punto de estar demasiado cerca de lo físico, creando figuras con tan solo la energía yin y otros con tan solo la energía yang y otras con la mezcla yin y yang, positivas y negativas. Crearon diversidad, se encontraron seducidas por la belleza de sus propias creaciones, llegándose a creer que de muchas formas habían creado belleza mayor que la del Gran Espíritu. Así se transformaron en criaturas rebeldes de la naturaleza, moviéndose cada vez más cerca de lo físico y más lejos de la deidad divina. Hasta tal punto que se vieron completamente atraídos y atados al plano físico. Cayeron en vivenciar la belleza de sus creaciones, en lugar de permanecer en la unidad de la divinidad. Algunas criaturas eran bellas, reflejando el sentido primario de la creación. Otras, en cambio, eran robustas y bizarras, las cuales reflejaban la prisa de sus creadores, ya que la obsesión de crear y crear se volvió incontrolable para algunas, lo que se veía reflejado en sus creaciones desarmonizadas, que cada vez se movían más fuera de control. Los arcángeles Miguel, Ariel, Rafael y Gabriel observaban con desilusión cómo este ballet virtual de evolución distorsionada se iba desdoblando. Veían falta de control. Veían caída de la gracia divina, sufriendo por primera vez dolor y temor en el plano físico. Las almas habían perdido la conexión con la consciencia de ser hijos de la luz, cayendo totalmente en el plano material, experimentando el dolor. Esto vino a entenderse como la influencia de Lucifer, vista no como proveniente de un ser maléfico, sino de un error del colectivo, desencadenado por almas genuinas que han olvidado que fueron creadas para servir a la deidad desde el amor divino a todas las cosas. Este fue el primer despliegue de violencia,
violencia en contra de las leyes divinas. Las almas comenzaron a discutir entre ellas, a la vez que iban creando criaturas cada vez más bizarras y distorsionadas, que eran el reflejo de sus almas creadoras. Crearon criaturas inmensas, inservibles, casi sin cerebro, como el dinosaurio. Y comenzó así la lucha por la supervivencia del más fuerte, apareciendo por primera vez en la Tierra la ley de causa y efecto, o la ley del karma, ya que toda energía siempre viene de vuelta. La gran deidad, junto con los arcángeles, entendió de que debería haber alguna purga ante tal caos. Había que parar la locura evolutiva en la que se estaba formando el futuro en la Tierra. La extinción del dinosaurio se dio como consecuencia de la edad de hielo. Los arcángeles necesitaban crear un entorno más perfecto en un vehículo para la redención de estas almas en el plano físico. Y del polvo crearon una nueva criatura que evolucionaría hacia lo humano, el primate. Los arcángeles necesitaban crear una vía perfecta para que las almas pudieran regresar a la deidad. Esta vez, forma y almas tenían que evolucionar juntas. Las almas perdidas ahora estaban en un estado de inconsciencia, no siendo ya conscientes de su origen divino ni de sus capacidades y poderes. En el mundo presente, este estado puede denominarse infierno. Infierno era una especie de amnesia espiritual. Este estado resultó de caer en lo físico y material primero, antes de abrazar divinidad. Estas almas perdidas conservaban la inteligencia, pero no la espiritualidad. Simultáneamente, esto ocurría también en otras galaxias más evolucionadas que asistieron en acelerar el proceso de consciencia en el humano. Cuando más conscientes llegaban a ser, más completos llegaban a ser, llegando a reflejar divinidad de nuevo, por fin, en el cuerpo humano. La nueva civilización se llamó Lemuria, lo que en la Biblia se identifica como el Jardín de Edén. Ahora el vehículo para regresar a lo divino era el humano de Lemuria. Criaturas de otras galaxias asistieron en el proceso, acelerando el patrón evolutivo de las personas de la Tierra. Y San Juan continuaba contándome más detalles de la creación de las almas, y yo vivía esta sensación con tanta claridad que incluso sentía que lo estaba experimentando ahí mismo. San Juan mencionó eventos que no están escritos en los libros de historia. Habló de sentirnos incompletos, del pecado original. Habló de ese link que falta, hablando en términos evolutivos, y afirmó que el input de seres de otras galaxias había asistido y era responsable de nuestras nuevas condiciones psíquicas y genéticas. Mi mente estaba totalmente centrifugada, y ahí en ese momento sentí una especie de comprensión abrumadora. Mientras San Juan hablaba, yo sentía como cada célula y átomo de mi cuerpo estaban vivos. Me sentí liberada, como si me hubieran desprendido de toda ansiedad. Sentí que me estaba dejando llevar completamente. Y me sentí en unidad con San Juan, en unidad con la deidad, en unidad conmigo misma. Me sentí libre. Estas conexiones con otras galaxias trajeron arte, cultura, matemáticas y una tecnología superior, a la vez que una espiritualidad más elevada, pero también insistieron en que se les diera la reverencia como dioses, como seres superiores. Desafiaron la ley del gran espíritu, la ley de humildad y de igualdad. De forma falsa se representaron como Dios, y el efecto secundario de este comportamiento era el falso concepto de ídolo y de adoración.
Este fue un momento crítico para los habitantes de Lemuria. Los arcángeles que estaban encargados de esta galaxia no estaban nada contentos con las falsedades espirituales de los extraterrestres y procedieron a desligarse cuando la civilización de Lemuria estaba en su clímax. Se dieron cuenta de que era mejor para la especie humana trabajar su identidad espiritual por sí mismos y así poder llegar a un más puro estado de divinidad, solos. La colonia avanzada de humanos Lemuria se situaba ahora en el Océano Atlántico. Sus habitantes prefirieron llamarlo Atlántidas y también prefirieron desarrollar una civilización más moderna, rompiendo sus ataduras a Lemuria, la madre espiritual. Estaban bajo tanta influencia de la tecnología moderna de otras galaxias y seducidos por esa tecnología, naves espaciales, ciencias materiales avanzadas, ingeniería genética, su arte, su cultura y lo que creían era el progreso avanzado de la ingeniería social. Estas otras galaxias sutilmente estaban avisando a los Atlántidas de que fueran muy precavidos separándose de su propia matriz espiritual, y Lemuria, preocupada de que la nueva tecnología fuera disipando la espiritualidad de los Atlántidas y creara división y debate entre Lemuria y Atlántida, sabían que esto iba a ocurrir. San Juan afirmó que las ideas atlántidas causaron división en el colectivo, en la consciencia colectiva, que como consecuencia causó una confusión radical en los patrones de comunicación de Lemuria, hasta que muchos individuos llegaron al estado de desequilibrio e incomodidad, perdiendo su identificación con lo que es total, con la unidad. Entraron en un estado de alineación y de soledad, y de este estado de alineación, dice San Juan, cada individuo desarrolló el ego, o esos sentimientos que son de uno mismo, egocéntricos. Y esto, dijo San Juan, es lo que se conoce como el pecado original. Estos valores basados en ego se desarrollaron hacia una sensación de superioridad, y a raíz de ese estado de superioridad de cada uno, un grupo de personas buscarían esclavizar a otros grupos. Los que se creían superiores controlarían mentalmente a aquellos que todavía no han llegado a un cierto nivel de crecimiento en la nueva sociedad, siendo relegados así a posiciones de menor importancia en sociedad, contribuyendo a la evolución de las clases altas. Cuando esto ocurrió, la destrucción de la armonía del todo se completó. Así pues, continuaba tristemente San Juan. Presencié cómo Lemuria se ahogaba debajo de las olas. Y tú también. La energía electromagnética distorsionada de la humanidad molestó el balance natural y la armonía y flow de la naturaleza. Y la naturaleza reaccionó en consecuencia. Escuché tantos miles de millones de almas llorando, rogando asistencia, porque no entendían qué es lo que habían hecho. Actividades volcánicas debajo de la faz de la tierra de Lemuria se activaron y Lemuria permanecería debajo de todo ello. Vi Lemuria morir. Vi a mi profesor morir. Y como final, el acto kármico de autodestrucción me llevó a matarme yo. Lo mío no era un suicidio simple. Proyecté mi alma al plano astral y dejé mi nuevo cuerpo atrás, dejando intacta la cuerda plateada. Vivencié el cataclismo. Millones de personas morían y observé sus almas partir de forma colectiva del plano terrenal. Me sentí incapaz de ayudar a nadie. Me sentí culpable como jamás me había sentido. No podía tolerar la soledad y el temor que me ahogaba. Después de una serie de experiencias muy difíciles de explicar aquí, desperté en el plano astral. Me encontré al lado de una mesa de cristal
y mirándome estaban el arcángel Miguel y su alma gemela, arcángel Ariel. Sus alas astrales emanaban altas frecuencias electromagnéticas y eran benevolentes en su actitud, pero extremadamente firmes y descontentos conmigo. El arcángel Ariel habló. Lemuria, o el jardín del Edén, era un estado de consciencia equilibrada. Al desarrollarse el ego, las almas individuales se dividieron entre sí. Puede que os percibáis, cada uno de vosotros, como separados, pero no es así. Os inunda la bondad cuando deseáis armonía y amor. Cuando aprendéis a amar a la divinidad con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente, desarrollaréis entre vosotros una energía telepática que aliviará y sanará, que protegerá la consciencia colectiva de todo daño. El alma lo es todo. Has de conseguir aquello que realmente eres, un alma divina, encarnada en carne. Recuerda la lección de Lemuria y quizás algún día podrás ayudar a restaurar un Edén en el planeta por una vez y por siempre. Amigas y amigos de Existo Radio, esto es muy profundo, muy intenso, confuso, pero que da mucha claridad, al menos a mí. Y me da respuestas. Me ha dado incluso más respuestas ahora al contarlo aquí. Creo que es un trabajo muy bonito, una exploración muy interesante, fundamental, casi primaria para el ser humano, que puede llevarnos a, dimensiones que no conocemos. Porque si nos plantamos en mente y cuerpo, si solo cuidamos mente y cuerpo, si ignoramos porque así nos han enseñado, o así nos hemos conformado, o así nos hemos acostumbrado a no tener en cuenta la parte espiritual, la parte que une todo, ¿no piensas que quizás nos estamos dejando algo muy importante? En mi caso particular, cultivar de forma casi equivalente cuerpo, mente y espíritu me está aliviando mi día a día. Y encima estoy encontrando propósito. Eso que andamos buscando, que contaba al principio de este episodio, el buscar satisfacción, placer, alivio. No es la misión porque está todo el rato. Y hay muchísimas técnicas, cada uno adoptará las suyas, del abanico inmenso de posibilidades que hay dentro y fuera en esta existencia para poder alinearse, reequilibrarse, conectarse cada día para llegar de nuevo a sentirse uno, con los demás, con lo divino, lo que nos trajo aquí, con la vida, y entender desde esta cabecita que todo tiene sentido. La experiencia de Shelley MacLaine en su libro El Camino es para leer de principio a fin. Dejaré un link en la descripción del podcast y si has leído el libro o lo vas a leer, cuéntamelo donde quieras, en Instagram, en mi página de Existo o dejando un comentario en el canal de YouTube si escuchas el podcast ahí. Me encantará leerte y compartir impresiones y nuestros procesos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si has llegado hasta aquí, y hasta la próxima. Mucho, mucho amor.
Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo. Volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental, y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India, bajo el lema de Vicente